Muchos son los elementos que conforman una comunidad y quizá demasiadas las partes que tienen que existir para sentar las bases de esa conformación. Y algo parecido ocurre con una universidad. Quizá para ustedes, que les puede resultar ajena la historia de la Universidad de Magallanes, les diré que para que exista esta imagen que está a mi espalda hubo que trabajar mucho y hubo que luchar mucho, por ejemplo, contra las condiciones climáticas de esta apartada zona. Y les digo que luego de ver este documental de UMAC TV, lo más probable es que su visión de la Universidad de Magallanes cambie, porque seremos testigos del enorme esfuerzo y la visión que tuvieron algunas personas allá por la década del 60 por traer educación superior hasta la región de Magallanes. Y también veremos la historia de sus contemporáneos, que lucharon por prolongar y desarrollar ese sueño. Sean bienvenidos y acompáñennos en este viaje. En Magallanes o en Punta Arenas pues, fundamentalmente existía la necesidad de crear unos cursos universitarios, porque el problema de capacitar o tener gente preparada a nivel universitario necesitaba, por lógica, trasladarse fuera de la región y al resto del país, y era una verdadera hazaña porque era muy carísimo. Entonces, usted podrá darse cuenta que no teníamos solamente buques, aviones, muy poco. En 1960 y por la prensa se informaba la intención de la Universidad de Chile de llegar con un centro universitario hasta la región de Magallanes. El entusiasmo que generó la noticia entre nuestros coterráneos se vio rápidamente frustrado, pero el regidor de la entonces Municipalidad de Magallanes, Jorge Suitanich, pidió a esta corporación que a su vez solicitara a la Universidad Técnica del Estado que llegara hasta nuestra zona con cursos técnicos de nivel superior. El 2 de mayo de 1961 fueron inaugurados estos cursos, con solo 22 estudiantes que se formarían en electricidad y mecánica industriales. Que eran unos cursos de adaptación porque en ese tiempo muchos de nosotros veníamos de la enseñanza humanística, del liceo. Yo soy egresado del liceo de hombres. Entonces no teníamos mucho que ver con la parte de mecánica, digamos, o con la parte eléctrica, los otros que también venían que provenían del liceo también. Así como hablamos, recordamos al general Ramón Cañas Montalva con su Instituto Histórico y Geográfico Bernardo Higgins, así como recordamos a Monseñor Pedro Giacomini con su Academia Científica Magallánica, así como hemos recordado mi propia tarea personal a través del Instituto de la Patagonia. Estaba también la Universidad Técnica del Estado como una entidad de educación pública que aparece en Magallanes en 1961. Varias fueron las gestiones realizadas por parlamentarios, por profesores y por la comunidad en general de poder contar con estos cursos universitarios. Pero estos cursos universitarios eran también insuficientes y había que entregarle un nivel superior. Había que ver de qué forma podían establecerse algunas carreras universitarias propiamente tal. Y así surgió, por ejemplo, las carreras de electricidad, la carrera de mecánica, de química, con una mención muy especial en petroquímica, relacionada justamente por el hecho de que Magallanes es la única productora de petróleo del país. Las primeras clases se hicieron en el gimnasio cubierto. Allí estuvimos más o menos del orden de un año, un poquito más de un año. Incluso alcanzamos a hacer unas clases, pero porque había unos pequeños problemas, hicimos clases en el tercer piso del Banco del Estado.
También habían unas oficinas muy amplias y en esas circunstancias también estuvimos haciendo clases ahí. Comencé con 12 alumnos, de los cuales y hay alumnos que actualmente creo que son personajes importantes en la región. A mí me tocó hacer mis clases en el Instituto de Instrucción Popular, que está ahí en Avenida Colón. Nosotros ahí teníamos los cursos y los talleres los hacíamos en la escuela industrial. Entonces yo, por ejemplo, vivía lejos de la universidad, nos íbamos caminando hasta nuestro lugar y en la tarde teníamos talleres. Entonces las distancias eran bastante grandes, no existían vehículos y por lo tanto había que caminarnos. Y eso todo el año. Entonces, cuando llegamos a segundo año, al término del segundo año y tercer año, nosotros no teníamos laboratorio acá. Y para llegar se hacían los famosos tijerales universitarios, claro, donde realmente había una mística bastante grande de los estudiantes. Eso se construyó ahí en la diagonal Don Bosco, donde está hoy día ese edificio. Eso era todo una gran carpa, una fiesta del 18 muy atrayente, muy bonita era. Partimos con un lugar muy pequeño y después en los últimos tijerales ocupábamos entero la diagonal y esa se techaba completamente. Así que imagínense ustedes la superficie. Habían 3.000 personas, nosotros teníamos de capacidad y quedaban gente esperando. Entonces se ocupaban mesas y la gente que salía y se volvía a llenar de nuevo. Y así los 3, 4 días que, según la duración que tenían las fiestas patrias en aquella época. Y eso lo construíamos nosotros, con la finalidad de obtener recursos, no eran todos los recursos, pero para ayudar a ese famoso viaje que teníamos que hacer, lo hacíamos en avión a Santiago para ir al laboratorio por 15 días. Yo tuve la suerte de acompañarlos 2 o 3 oportunidades a hacer estos laboratorios de Santiago, que eran una situación muy exigente porque en 15 días tenían que hacer todo lo que debían haber hecho durante el año. Y con gran satisfacción, siempre nuestros alumnos tuvieron muy buenas notas, comparables con las de Santiago, y muchas veces superamos a los de Santiago. Este emblemático edificio de calle Angamos fue el hogar primero durante muchos años de la Universidad Técnica del Estado y más tarde de la Universidad de Magallanes. Fue inaugurado el año 1968 bajo el mandato del presidente de la República de aquel entonces, Eduardo Frei Montalva, contando con los elementos necesarios para el desarrollo de esta institución, que ya contaba en ese momento con 500 estudiantes. En esa época la universidad ya se había hecho chica porque había mucha demanda, era gratis. Entonces había que dejar cupos exclusivamente, sobre todo en petroquímica, cupos para magallánicos, porque postuló mucha gente del norte. Esfuerzos en ese tiempo de Roberto Bravo Navarro, que se comunicó con el rector de la universidad, el rector Aravena, me acuerdo, y a través de él se hicieron las gestiones aquí en Santiago para la construcción de ese edificio. Y llegó a tal punto que se hizo no pensando en lo grande que podía ser la universidad, y se hizo muy acotado a mi gusto. Pero nos sirvió entonces para trasladarnos, donde ya teníamos talleres, laboratorios, buenas salas, dependencias administrativas, rectoría. Ya era una universidad más o menos, ya no eran los cursos que se pensaron. Y el pasillo central era paseo obligado de todo, ir al casino, al patio cubierto, ir a las oficinas. Siempre nos encontrábamos, nos conocíamos todos. Teníamos salida a terreno,
no terreno de trabajo propiamente tal, sino que fines de semana nos juntábamos y era un poco distinto. Quizás en algún grupo lo hace en la universidad ahora. Había una despedida, había el cumpleaños de alguien y nos subíamos al vehículo de don Anselmo Pesola y partíamos, llegábamos, bueno, recorríamos todo, pero era un grupo muy amistoso, de una calidad humana increíble. En esos años, por ejemplo, hacíamos mucho deporte. Recuerdo que teníamos un equipo que estaba en el Laboral, que se llamaba en ese tiempo, donde jugaba don Néstor Hernández, Arturo Guzmán, qué sé yo, todos los jóvenes de aquella época y los funcionarios, evidentemente. Petrovich, Machuca, qué sé yo, todas las personas, digamos, que hoy día trabajan en los laboratorios. Jugábamos en la competencia de ese tiempo. Los amigos, sentados en el muro, un muro de hormigón que había, tomando el sol, cuando había sol en verano, que era bastante intenso, bueno, y ahí fumándose un cigarrillo, conversando con la gente, con los amigos. Nosotros teníamos muchos compañeros que venían de otras partes del país, teníamos gente que venía de Arica, incluso del norte del país, de la zona central, de la zona sur, y por lo tanto teníamos compañeros de todas las regiones, y eso también hacía que fuera muy diverso. En mi época llegaban muchos estudiantes de afuera. ¿Por qué? Porque la oferta general en Chile, la oferta era muy baja, las vacantes eran pocas. Y por lo tanto mucha gente que no lograba entrar a la Chile, a la Católica, terminaba postulando a otras universidades y muchos de ellos terminaron estudiando en Punta Arenas. Hasta el día de hoy tengo grandes amigos, compañeros de curso de esa época que hoy día son mi familia magallánica, porque así nos consideramos. Son los padrinos de mis hijos, yo soy padrino de hijos de ellos, es decir, la verdad que hemos establecido una relación de amistad con este núcleo que nació y que se formó ahí en la Universidad de Magallanes. Las enseñanzas que recibí en esta universidad fueron las que me proyectaron a ingresar a la Empresa Nacional del Petróleo en el año 74 y ahí hacer toda una carrera en esta empresa que ya me tiene 37 años trabajando en ella. Pero son recuerdos de aulas, de compañeros, compañeras de universidad con las que estudiábamos, largas noches estudiando para poder rendir ante los profesores. Muchos partidos de fútbol, de baby fútbol, muchas fiestas en esta universidad. Yo creo que la pasamos bien. Había que estudiar fuerte, estudiar bastante, pero también se pasaba bien. Fue una época muy bonita. Los profesionales de aquella época de ENAP tomaron como propio. Como muchos habían también egresado de la Universidad Técnica del Estado, de los profesionales que trabajaban aquí en el petróleo en esa época, ellos hacían clases y en muchos casos hacían clases gratuitas en los cursos de la Universidad de Magallanes. Todos los profesionales que han salido de esta universidad han hecho una carrera ascendente en la Empresa Nacional del Petróleo y ha sido muy importante para la ENAP tener una universidad aquí en la 12ª región. Antes que termináramos el año, el cuarto año, ENAP nos llevó la solicitud a la universidad, es decir, a la sala de clase, para que nos comprometiéramos con ellos una vez que termináramos para ingresar a la empresa. Yo te digo, es el mejor regalo que podría tener cualquier estudiante, si tener trabajo enseguida. Bueno, es lo que sucede hoy día tal vez con las enfermeras universitarias también que tiene la UMAC, que antes que salgan ya están contratadas. Desde el año 1976, cuando salió la primera generación, han salido de la Universidad de Magallanes unas 900 enfermeras y enfermeros de una de las carreras más prestigiosas de nuestra casa de estudios. Carrera que por lo demás está actualmente acreditada por 5 años y tiene una gran proyección. Existían 2 visioneras en enfermería que ocupaban cargos importantes en la región. Una de ellas enfermera del
hospital regional, la señora Lidia Vidal, y la otra enfermera ocupaba un cargo en la dirección de salud, la señora Silvia Muñoz. Ambas entonces dan la idea y motivan a sus esposos que trabajaban en la Universidad Técnica del Estado de la época, también en cargos directivos, y proponen esta idea tan utópica en una universidad que estaba basada en ingenierías, que era un poco complicado incluirla dentro de algún departamento, porque históricamente y siempre la carrera de enfermería ha estado en una facultad de medicina, cosa que a nosotros no nos ocurrió aquí y nos dio una independencia y un sello especial a las enfermeras egresadas de esta universidad. Se siente un prestigio ver de una universidad tan austral, que gente viene de otros países a conocerlo igual. Se siente, aparte por ser mi carrera, una carrera que tiene prestigio a nivel nacional. Las enfermeras de la UMAC tienen un prestigio, por lo que se siente uno muy bien. Se establece una férrea discusión de si acaso la sede de Punta Arenas podía establecer una relación con el área de la salud. Las universidades de la Técnica del Estado nacionalmente no contemplaban el área de la salud por el hecho de su configuración técnica. Y la gestión desarrollada por los directivos de la universidad, en el caso de los vicerrectores Norberto Rodríguez y Víctor Pinto Griñó, con la Universidad de Chile establecieron relaciones de tal manera de poder establecer aquí en Magallanes una carrera de enfermería. Me quedo en la UMAC por el prestigio que tiene la enfermería. Yo podría haber ido a cualquier otra ciudad, quizás a Temuco o a Valparaíso a estudiar porque el puntaje me lo permitía. Pero decidí quedarme por el prestigio que tiene sobre todo mi carrera acá. Y yo siempre quise estudiar enfermería en la UMAC. Por lo menos como desde primero medio, desde los 14 años, dije que esta era mi meta. Recientemente entregados los resultados de la prueba Inicia, que evalúa el desempeño de profesores recién salidos del aula, la Universidad de Magallanes volvió a destacar en la formación de grupos de menos de 20 estudiantes. Es la confirmación de un trabajo bien hecho, realizado durante décadas y que comenzó con las carreras de matemática y física y siguió con educación básica y educación parvularia. La educación es la madre absolutamente de todas las profesiones. Todos hemos sido educados, todos los profesionistas son educados también. Por lo tanto, lo que constituye la base de la formación del hombre, ¿cómo podría haber estado ausente de la universidad? Nosotros fuimos la primera universidad que tuvo práctica de formación de profesores durante todos los años de la carrera. Fuimos la primera en Chile. Nosotros constantemente estábamos invitados a seminarios, participábamos mucho en congresos, hacíamos presentaciones e investigaciones. Fue una época muy rica en el ámbito del desarrollo de la pedagogía. Estábamos sentando bases sólidas para formar profesores. Tengo muy lindos recuerdos de la formación en dos ámbitos. Uno en el ámbito académico. Hoy encuentro que es una universidad con una base muy profunda en el sentido pedagógico, que me entregó las herramientas necesarias y más que suficientes para poder desempeñarme en el trabajo como profesor. Y el otro ámbito es el ámbito social, personal. La relación con los maestros fue muy buena. Mantengo relación hasta el día de hoy con maestros que ya prácticamente son amigos. Y es fundamental que esta casa de estudio forme futuros profesores, porque somos nosotros, de nosotros va a depender el tema de la calidad y cómo enriquecemos el nivel cultural y también el tema de trabajar en equipo y muchos valores que se enseñan en una institución educativa. Un estudiante autónomo que le guste aprender, que sepa investigar, que tenga curiosidad por el mundo y no
un estudiante repetitivo, ¿verdad? Memorión, pasivo. Yo lo definiría como un profesor que sale sabiendo muy bien, pero muy bien, a la realidad que se va a enfrentar. Aquí en la universidad, en mis años de estudios, nunca se escondió nada, siempre se mostró la realidad a cual íbamos. Yo viví toda mi vida estudiantil en pensionados de la universidad, o digamos gran parte de mi vida estudiantil en pensionados, porque en el último periodo, ya cuando estaba egresando, ya estaba fuera de los pensionados. Partí en Bulnes 345, me acuerdo, el pensionado como más histórico, donde están los recuerdos de los viejos estandartes del pensionado de la universidad. Después pasamos a la escuela industrial, ¿no? Por un tiempo con un grupo. Y después fuimos me acuerdo que había un hotel en una esquina ahí que también estuvimos como un pensionado, ahí donde hicimos las históricas reuniones ahí con los amigos y más de alguna actividad que se hizo por ahí, que debe ser muy conocida por las personas que son contemporáneas a nosotros. Y después ya nos trasladamos al pensionado que fue el último donde yo estuve, donde está el campus actualmente de la Universidad de Magallanes. La comunidad era muy solidaria, de tal manera de que todos los alumnos que tenían necesidades económicas lograban recibir beneficios, no solo los beneficios que entregaba la universidad también, sino también en el ámbito privado. Y la mayor parte de ellos terminaban su carrera. Y nosotros ubicábamos familias para que acogieran a estos chicos. La iglesia nos ayudaba mucho también en esa época y después todos tenían la posibilidad, los que eran de afuera, de un cupo en el hogar universitario. Y también la ayuda de becas privadas, que teníamos un banco de becas. Se movía mucho la parte social ahí, o sea. Cuando yo entré a trabajar, a mí me tocó hacer tutorías con alumnos. Yo tenía a cargo 5 estudiantes, de los cuales hoy día son exitosos profesionales acá en la región, y cada uno de nosotros se encargaba de tener 5 estudiantes. Lo que había era un set de profesores, un conjunto de profesores muy bueno en lo que era ciencias básicas, ¿no? Física, química, matemática, que daban una formación muy sólida para lo que venía después. Y después teníamos también un grupo de profesores en que había una interesante mezcla de académicos full-time y profesores part-time que venían de la industria, lo que te permitía balancear bastante bien lo que era el conocimiento básico de las distintas especialidades con las aplicaciones. Yo creo que esa era y probablemente todavía es una de las grandes ventajas de la Universidad de Magallanes. La UMAC como base tiene ingeniería, tiene mucha trayectoria y me decidí a estudiar acá en la región. Además de las ventajas que conlleva estudiar en tu casa y no irte a estudiar en alguna pensión o algo por el estilo. Muchos de nuestros profesores son de la Universidad de Magallanes, por lo tanto nosotros tenemos un sello. Todos los estudiantes tenemos un sello en cuanto a nuestra formación. Y ese sello nos representa como tales ante las empresas. Saben qué habilidades tienen los ingenieros que salen de la Universidad de Magallanes. Y eso es una ventaja para nosotros para bien. El 10 de marzo de 1981, un decreto con fuerza de ley del entonces gobierno militar estableció en regiones corporaciones autónomas, en aquellas que antes eran las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado. De esta manera en Punta Arenas nació el Instituto Profesional de Magallanes, que a nadie dejó contento. La disconformidad de nuestra gente, de la gente de la región de Magallanes, derivó en que el gobierno militar tuviera que establecer otro decreto con fuerza de ley, esta vez el 26 de octubre de ese mismo año, 1981, dando nacimiento legal a la Universidad de Magallanes. Su primer rector fue Yerko Torrejón y sus primeras facultades, las de Ingeniería y Estudios Generales. Cuando el año 81, durante el régimen militar, se anulan lo que se llamaba la sede universitaria. Claro. Principalmente de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica. Y en algunos casos, en algunas regiones, pasan a denominarse instituto. El hecho de haber perdido la calidad de sede universitaria, pensamos todos que a nosotros nos postergaban por el hecho de habernos denominado instituto. Cuando pasamos a ser instituto,
Yo diría que el 80% de los ingenieros que estábamos en la universidad quisimos irnos de la universidad, de este instituto, y nos íbamos a ENAP. Pero el rector de aquel entonces tenía buenas relaciones con el gerente de ENAP y parece que se filtró esta información, se hablaron y al final el único que alcanzó a pasar fue Norberto Sáez, alcanzó a quedarse en ENAP y el resto quedamos con la puerta cerrada, pero al poco tiempo pasamos a ser Universidad de Magallanes. Dada la realidad de esa época, en que el estatus de universidad se le daba a los que impartieran una de 12 carreras, en esa época era así, y en lo que era fuerte, la sede eran las carreras de ingeniería, entonces presentamos un proyecto con Néstor Hernández para que se definiera si la universidad tenía aptitudes para dar esas carreras y por tanto tener el rango de universidad. Y eso hicimos, fue aceptado y así nació la Universidad de Magallanes. Yo sentía que Magallanes se merecía una universidad y que había que dar la pelea a como diera lugar porque eran pocos los institutos profesionales que habían quedado en la mayoría de las universidades. Íbamos a quedar como una categoría de segunda. Yo lo planteé además, que Magallanes tenía tratamientos especiales para radicar gente allá. Pero ¿qué es lo que ocurría? Una vez radicada la gente allá, los hijos estudiaban y cuando llegaba la opción de la educación superior, generalmente elegían opciones en Santiago, ¿cierto? Entonces todo el esfuerzo que se había hecho para radicar gente se empezaba a perder. Eso fue entendido por el gobierno, fue especialmente entendido en esa época por el ministro Fernández, Sergio Fernández, que era magallánico, y nos apoyó y por eso se le dio el estatus de universidad y se le facultó para que se expandiera a otras disciplinas, de manera que todos los jóvenes tuvieran una opción de educación superior. En aquel entonces existía, no iría al temor, pero era el desafío de que nosotros teníamos que, para mantener el título de la universidad y mantenerlo en un buen nivel, era necesario realizar posgrado. En esos tiempos de los inicios de los 80, éramos 2 doctores en la universidad y ahora ya el 50% de los profesores, los 200, estamos entre el máster y el doctorado, cosa que significa muchísimo dinero, muchísimo compromiso de los profesores y también el compromiso que adquirieron aquellos que se quedaron mientras otros salíamos a estudiar. El 16 de junio de 1985 fue suscrito un acuerdo entre la Universidad de Magallanes y el Consejo de la Fundación Magallanes, de la cual dependía hasta ese momento el Instituto de la Patagonia, para que éste se anexara a la primera con todo su personal académico, también con su enorme riqueza en lo histórico y científico, y por supuesto con sus dependencias, estableciendo de esa manera una nueva unidad de desarrollo en la UMAG. Como el instituto tenía ciertos problemas financieros, la Fundación Magallanes decide conversar con la Universidad Austral de Chile y con la Universidad de Magallanes para ver posibilidades de fusión. Y finalmente primó la cordura y el instituto, siendo magallánico, se queda en una universidad netamente regional como esta. Y creo que fue uno de los hitos realmente relevantes porque incorporamos lo que siempre a mí me gustó, investigadores a la universidad, porque en ese momento estábamos más dedicados a la docencia, e incorporar un instituto con estas características y con investigadores como Mateo Martínez, como Edmundo Pisano, el mismo Claudio Venegas en todo el tema de zoología, Orlando Doles, que ya se había incorporado a la universidad como botánico, realmente le dio una nueva cara a la universidad. Hoy día, en cualquier parte del mundo, quien quiera tener una información, un dato concreto, un antecedente específico sobre todo lo que dice relación con la vida humana a lo largo del tiempo, con la actividad investigadora en ciencias naturales a lo largo de los siglos, recurre necesariamente al instituto, porque en el instituto va a encontrar primero una acumulación de conocimiento ya publicado, obra de sus investigadores, una acumulación de materialidad
expresada ¿en qué? En colecciones valiosas, pero realmente inavaluables, que van desde los esqueletos humanos, incluso en algunos casos de miles de años atrás, hasta formas paleontológicas de 12.000 años atrás, como lo que se ha recogido en la zona de Última Esperanza, especialmente Cueva del Medio, Cueva del Milodón, en el lago Sofía, en la cueva del lago Sofía, en fin. Siendo herederos de la Universidad Técnica del Estado, como decía, que existía la APEUT, ¿cierto? Que era Asociación de Profesores y Funcionarios de la Universidad Técnica. Entonces, creí que después, digamos, cuando ya estaba volviendo un poco a la calma todo lo que había ocurrido el 73, había que empezar de nuevo, digamos, con los derechos de los trabajadores. Nosotros somos un pilar importante dentro de lo que son las instituciones de educación superior, independiente que no seamos quienes entran a las aulas a dictar la docencia. Nosotros somos el personal de colaboración, tenemos harto que decir, somos parte, digamos, del tema del día a día, y es importante que nosotros estemos agrupados, digamos, porque nos da la posibilidad de poder fortalecer lo que es el trabajo nuestro, y qué mejor que hacerlo dentro de una asociación gremial donde se reconozca y se luche por cosas que son inherentes al trabajador. Nosotros ingresamos en el 61 y el 62 ya se creó, digamos, este centro de estudiantes. Y de allí hasta que egresé prácticamente seguí ocupando el cargo de presidente. ¿Y cómo se organizaban? ¿Cómo hacían las elecciones? ¿Cómo definían quién era el líder? Era muy democrático, digamos, ¿eh? Como éramos un grupo muy pequeño, entonces la verdad las cosas que se hacía votación directa. Iniciamos la discusión entre los jóvenes para hacer una universidad democrática. Generamos estatutos y ahí fuimos la primera universidad de Chile que tuvo elecciones democráticas. No tenía la idea tampoco de venir a estudiar e irme para la casa. No quería estar por 5 años repitiendo esa rutina, entonces en cierta forma me empecé a participar de las actividades que tenía la universidad. El tema de la dirigencia estudiantil siempre me gustó. Me parece que cuando uno quiere criticar, cuando uno quiere ejercer opinión, uno me parece que lo tiene que hacer desde adentro. Veíamos la posibilidad de trasladar definitivamente lo que teníamos en Angamos, con Centeno, a un campo de 37 hectáreas. Realmente nos propusimos que todo el desarrollo de la universidad fuese allá. Y lo hemos logrado, eso no ha sido fácil. Afortunadamente vinieron todos estos convenios, primero los fondos de desarrollo institucional, después los convenios de desempeño y también los MESESUB, este plan de mejoramiento del sistema y equidad del sistema de educación superior. Y postulamos los proyectos, todo concursable, ganamos muchísimos recursos y eso ha permitido el desarrollo de la infraestructura. Habían colegas que simplemente querían quedarse ahí y no querían trasladarse, por una u otra razón, que en su momento podía ser atendible. Pero al final hubo la mayoría, queríamos salir de ahí, pero no era porque el lugar no era el adecuado, pero sí no prestaban las comodidades para poder expandirnos. El viento se sentía y se veía porque yo tenía mi oficina en el 4º piso y el escritorio se balanceaba. Pero era porque no estaba, como te digo, amarrado el complejo en general, que era como está ahora justamente. Y es rescatable lo que se ha podido hacer con mucho esfuerzo en la provincia de Tierra del Fuego, en Puerto Williams y Última Esperanza. Creo que también es notable el esfuerzo de los profesores desplazándose a esos lugares para poder hacer docencia y trabajar con estudiantes tanto de pre como de posgrado. Se tiene que buscar un alineamiento permanente entre lo que son los intereses regionales, en lo que son las proyecciones futuras de lo que puede tener la región y lo que tiene que entregar justamente la universidad. Yo aventuraría que con el nuevo desarrollo que hay
en lo que son hidrocarburos en Magallanes, ahí se está abriendo una puerta tremendamente interesante. O sea, alguien tiene que tomar, y estoy seguro que la UMAC lo va a hacer, alguien tiene que tomar el rol líder en cuanto a formar a los nuevos profesionales que se requieren para esa actividad. Yo no me imagino una región como esta sin una universidad como la Universidad de Magallanes. Hemos formado más de 3.000 profesionales. Se ha hecho se ha tomado una muestra y ya es increíble el resultado. Tenemos un 40% de profesionales que están en cargos gerenciales, en empresas, y eso habla muy bien de nuestros exalumnos. Lo que uno le puede transmitir a todos los jóvenes que hoy día están estudiando en la universidad, de que tienen un futuro promisorio, en la medida, por supuesto, también de que uno tenga la ambición, las ganas, y que la universidad te entregue las herramientas y que hoy día puedes competir en el mundo laboral con cualquier otra universidad en las mismas condiciones. Aterricé haciendo un estudio de posgrado en la Católica de Valparaíso, que fueron 2 años, régimen vespertino, con un grupo de estudiantes que habían hecho su carrera en la Universidad Católica de Valparaíso, y en esos 2 años pude comprobar que mi formación no tenía nada que envidiarle a los de la Católica de Valparaíso, que es una de las escuelas de contabilidad más prestigiosas de Chile desde sus albores, digamos. Yo recuerdo que cuando egresamos, varios de mis compañeros se fueron a terminar la ingeniería civil. Éramos un grupo de estudios que éramos 4 o 5, y la verdad que los demás todos se fueron a estudiar la ingeniería civil. Yo fui el único que entré a trabajar y por lo tanto me entusiasmé en el mundo del trabajo y no continué los estudios. Y ellos siempre fueron considerados los mejores alumnos, estando ya en la ingeniería civil en Santiago, eran los mejores alumnos de sus carreras. Eso nos da cuenta, ¿no es cierto?, de la formación que teníamos acá. En la universidad nosotros como que nos preparamos para saber cómo funciona y hacerlo. No tanto como para saber dónde está y sacarlo. Entonces hablábamos, siempre me acuerdo de anécdotas, con Diego Soto, por ejemplo, que hablábamos que una bobina tú la podías comprar, o tú podías calcular la reluctancia y hacerla tú mismo si la requerías. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos fueron los conceptos que a mí me sirvieron mucho en mi carrera. Nosotros tenemos mayoritariamente profesionales que han estudiado en la UMAC trabajando en Metanex. Esa es una evidencia de lo que significa la entrega de conocimiento, la entrega de la UMAC a Magallanes. El cambio curricular que hemos tenido, el currículum basado más en competencia, enfermería marca la pauta, y eso también ha sido importante para mejorar la calidad de enseñanza, aprendizaje en la universidad. La universidad a mí me permitió formarme como persona, primero. Segundo, ¿no es cierto?, formar mi hogar, educar a mis hijos y tener hoy día la tranquilidad que si estoy jubilado, digamos, de tener mi casa, mis cosas y poder darme el lujo de decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy día me voy a dormir hoy día. Cosa que no mucha gente, digamos, que no tiene una jubilación por haber trabajado permanentemente en un lugar, no la tiene. Así que en realidad yo tengo un agradecimiento muy grande hacia la universidad. Sí. Que estemos acorde a las necesidades, no del mercado, sino a las necesidades más bien que requiere el país para alcanzar el desarrollo. En el sentido que tenemos que ser una universidad estatal dispuesta a las necesidades que el Estado hoy día requiere. A mí me gustaría una universidad pública donde el Estado se haga cargo de nosotros, donde el Estado ponga la plata para nuestras planillas de sueldo, donde realmente nosotros, no solamente en el discurso seamos funcionarios públicos, que el Estado se haga cargo de la educación pública en Chile, para que las familias de más escasos recursos puedan mejorar su condición de vida, puedan mejorar las generaciones que vienen de ahí en adelante, porque sus hijos van a poder ser profesionales el día de mañana.
Bueno, lo más grande posible, ¿no es cierto? Que se ocuparan todos los terrenos y fuera una ciudad universitaria como la pensamos al comienzo. Hoy día probablemente no basta con estudiar las carreras de pregrado, hoy día tú tienes que seguir especializándote y por lo tanto yo creo también que la universidad es un tema que tiene que visualizar y entiendo que lo está haciendo, de poder generar posgrado o la posibilidad que los profesionales posteriormente sigan estudiando, porque hoy día también eso es una necesidad. El Consejo Regional o la autoridad regional, como gobierno regional, tenemos, por ejemplo, una estrategia de desarrollo que nos guía de alguna manera de qué es lo que queremos hacer como región en la próxima década. Bueno, me gustaría ver a una universidad trabajando palmo a palmo en esta estrategia, o sea, que sean parte de esta carta de navegación que tenemos. Me gustaría que la universidad tuviera una proyección en lo que es la investigación. Si nosotros somos capaces de poder fortalecer los trabajos de investigación que vayan en concordancia con el desarrollo de la región, a mí no me cabe duda que tendremos una universidad exitosa en el tiempo. Nos corresponde ahora revisar nuestra organización para dar fuerzas hacia la creación de una nueva facultad y que eso sea la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde podamos estar desde esta mirada de salud organizados como carrera. Que alumnos de todo Chile digan es que en la Universidad de Magallanes salen buenos maestros y tengamos alumnos de afuera estudiando acá. Me gustaría ver como una gran universidad, como ampliando todas las áreas de docencia, ¿no es cierto?, de investigación, la parte social, de apoyo. Bueno, yo creo que hay que consolidar lo que tenemos. Creo que el área de ciencia de la salud con kinesiología, terapia, psicología y posteriormente medicina debiera ser un hito importante en la región. O sea, lo hemos conversado con autoridades gubernamentales y también opinan lo mismo, especialmente por el aislamiento de la región. Yo creo que también el tema agrícola deberíamos, al igual que el acuícola, deberíamos marcar una diferencia importante y poder colaborar a través de proyectos con el desarrollo productivo de la región. Somos privilegiados en esta región extrema de Magallanes al poder seguir aquí mismo estudios superiores. Algo que no pueden decir todos los habitantes de Chile, de todas las zonas de Chile. Y todo esto a partir de un sueño allá por los años 60 que resultaba tan irrealizable, tan ambicioso. Y por supuesto, es mucha la gente que ha estudiado aquí, que trabaja aquí, que se relaciona de una u otra manera a esta corporación, que ha aprendido a amarla y apreciarla. Queremos de todas maneras desearle muchos años más de existencia a nuestra querida Universidad de Magallanes.